Listo, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 3 de marzo del 2023. Es ya el último día, el último esfuercito. Entonces empezamos con una retroalimentación sobre el tema del día de ayer y pasamos a desarrollar el tema que nos corresponde el día de hoy, que es la disposición final. Listo, entonces con respecto al tema del día de ayer, eh, les voy a mostrar, bueno, al día de ayer hablamos sobre la normatividad de la gestión documental, ¿cierto? Hablamos sobre la normatividad, hablábamos sobre el cuidado que hay que tener en la gestión documental, los tres factores, principales que son la persona como el gestor documental que lleva a cabo la labor y la otra es el papel, que es el documento como tal, y por último, la infraestructura. ¿Listo? Entonces, con respecto a la normatividad, hablábamos de unas leyes específicas, que la primera era la 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo, ¿cierto? Hablábamos de las leyes, tres leyes específicas que nombramos el día de ayer, que son la Ley 527, la 1266 y la 1273, que hablan sobre el comercio electrónico, el habeas data, que es la protección de datos personales, y por último, los delitos informáticos. Entonces, ayer hablábamos con relación a la ley 594 del 2000, pues vimos hicimos como un resumen de la ley, vimos que era de 9 hojas, era algo muy preciso y concreto, 13 capítulos, 9 hojas, las cuales entre esos entre esos títulos hablaban sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, hablaba sobre los derechos que tenemos nosotros los colombianos con respecto a poder ir a consultar esos documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, ya que son pues de carácter público. Hablaba sobre el que el Archivo General de la Nación es el único que da la autorización de sacar algún documento del Archivo General de la Nación, y lo hace por tres razones específicas, que son legales, culturales y ¿de qué era la otra? ¿Alguien la anotó de pronto? ¿De qué era la otra? ¿De qué era la otra? Por acá la tenemos, la abrimos. Que eran culturales, legales y para solamente técnicos, procesos técnicos, ¿listo? Entonces, también hablaba sobre, en esa ley hablaba sobre un poco sobre la gestión documental, lo del archivo de gestión, el archivo central, el histórico, enfocaba, o el objetivo principal de la ley era que nombraba que solo esa ley va dirigida a las entidades públicas y las entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. Las privadas no están ligadas o no están obligadas a cumplir con esta ley. Entonces, por ende, pues si lo desean ya llevar a cabo, apoyarse, digamos, en esta ley, digamos, para sus procesos lo pueden hacer, pero no están obligados a llevarla a cabo. Bueno, entre otras cosas ahí. Y pues las otras tres leyes que ya se las nombré. Con relación a la conservación o a los cuidados que tiene la gestión documental, pues ya como los dije, hablábamos del gestor documental, los elementos de protección que debe tener para evitar enfermedades a él como persona, como, digamos, evitar daños irreversibles al documento que se está manipulando. Entre los elementos está el gorro, que las gafas, el tapabocas, los guantes, overol, zapatos de punta de acero, casco, llegar al caso que sea necesario.
El papel, hablamos de cómo cuidar adecuadamente el papel, cómo abrirle adecuadamente los agujeros, qué elementos evitar utilizarlo para no dañar el documento. Hablamos de la infraestructura con relación a la temperatura que debe tener, la ventilación que debe tener este lugar para de esa manera conservar los documentos. Hablábamos de los elementos que fue en la guía 2, que fue la que digamos como entre comillas nos saltamos al principio, los elementos que se manejan dentro de un archivo, hablábamos los tipos de archivadores que hay, hablábamos de que los legajadores, que la perforadora, que las carpetas, hablábamos de las cajas de archivo, bueno, en fin, varios elementos que se trabajan dentro de un archivo. Eso fue lo que se vio el día de ayer. Ayer debían hacer 2 entregas, que era pregunta número 4, que se encuentra acá, que hablaba sobre el objetivo de una de las leyes que tocamos, y la actividad número 4, que donde debían hacer como tipo un trabajo escrito, como un escrito donde pues consultaban los objetivos de 2 leyes de las que tratamos, y además debían hacer un resumen sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental, o sea, con relación a la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto al tema del día de ayer? ¿Todo quedó claro, chicos? Ok. Entonces vamos a ir a donde está material. Me ponen por favor cuidado. Vamos a ir donde está material. Van a dar clic sobre material. Y recuerden que yo les dije que para el día de hoy vamos a trabajar esta plantilla de Excel, ¿cierto? Entonces vamos a dar clic donde dice plantilla Excel. Ella va a abrir, es un documento de Excel con unos cuadritos, unas plantillas. Para descargarla en el computador, si ustedes tienen Office en su computador, para descargarlas, ustedes van a mano derecha en la parte superior, en el recuadro gris, ¿no? Hay 3 puntos al lado del icono de la impresora. Van a dar clic sobre esos 3 puntos y van a ir donde dice abrir en una ventana nueva. ¿Por qué lo van a hacer así? Porque si ustedes observan acá, no da la opción de descargar todavía. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya le dan en una opción, en abrir en una ventana nueva, ahí en el recuadro gris, en la parte derecha superior, aparece una flecha señalando hacia abajo al lado del icono de la impresora. Ahí es para descargar. Dan clic sobre esa flechita y él empieza a descargar. Como pueden observar acá a mano izquierda, en la parte de abajo, ya descargó el documento. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de descargarla si tienen Office en su computador. Office es si tienen activos el Word, el Excel, el PowerPoint, lo pueden trabajar normal. Si no tienen el Office, porque puede pasar, pues sencillamente dan aquí en abrir con, aquí en el centro, en el recuadro gris en el centro que dice abrir con, y van donde dice hoja de cálculo de Google. Dan clic sobre esa pestañita y espera que abra la plantilla. Eso es el Excel en línea que llamamos, ¿sí? El Excel en línea. Ay, es que se me olvida. Con razón. Espere que me toca desde acá. Hago todo el proceso otra vez. Yo decía, ¿por qué me está pidiendo
Listo. Entonces, él va a abrir en el Excel de línea, que es el de Google, y ustedes lo pueden trabajar. Si llegara el caso que pronto no tengan el computador, estén desde el celular y todo eso, pues no se compliquen la vida porque manejar Excel desde el celular es complicado, ¿sí? Por lo que toca estar moviéndose y todo eso, eso es complicado. Entonces, no se compliquen la vida. Aquí porque estamos trabajando en Excel no quiere decir que vamos a trabajar fórmulas ni nada de eso, sino sencillamente está ahí en Excel por la facilidad de las filas y las columnas, o sea, para hacer los cuadritos. Solamente son cuadros simples, ¿sí? Son cuadros simples que ustedes los pueden hacer en una hoja y diligenciarlos a mano, ¿listo? Entonces es solamente eso. No tienen nada del otro mundo, ¿claro? Entonces ahora vamos a empezar. Espérenme acá. Con relación al tema del día de hoy, es la disposición final, como ya les había dicho. Es la disposición final y hace referencia a, o es un lapso de tiempo que se le determina a los documentos para el transcurso, para que pasen su ciclo de vida o cumplan su ciclo de vida, ¿listo? Entonces, la disposición final, pues es una decisión que se debe tomar sobre los documentos cuando estos pues ya han cumplido con ese ciclo de vida. Entonces, al momento de cumplir con ese ciclo de vida, las empresas deben tomar una decisión de qué van a hacer con ese documento porque la mayoría de los documentos, como veíamos el primer día en el ciclo vital del documento, no pueden durar para siempre guardados. ¿Por qué? Porque eso va a generar acumulación de documentos y va a generar que se llene espacio innecesario. Entonces hay que tomar una decisión de qué se va a hacer con un documento y pues las básicas que existen, digamos, son digitalización, eliminación, o sea, escaneo, eliminación, selección, conservación total y una que se llama microfilmación. Y ahorita las vamos a ver más adelante y se las voy a explicar. Listo, entonces, esta decisión se toma por medio de una tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, la disposición cumplió, un ejemplo es que la disposición cumplió con su ciclo de vida o el documento cumplió con su ciclo de vida y ya ha pasado por el archivo de gestión, ya está en el archivo central y llega un momento en el que pueden ser días, meses, años, dependiendo del tiempo que deba transcurrir ese documento en el archivo central y llega el momento en que pues hay que tomar esa decisión, ¿listo? Entonces, esa tabla de retención documental la hace una persona encargada en el departamento de donde pertenece cada tipo de documento, ¿sí? La hacen, la envían al archivo donde están guardados todos los documentos de la empresa y allá en el archivo hay una persona que es experta, eh, tiene experiencia, bueno, es experta, lleva años de pronto trabajando en la empresa, conoce todo lo que es las políticas de la empresa, conoce cómo se manejan todos los documentos y esa persona es la encargada de autorizar de que se haga ese proceso que estamos pidiendo al Archivo General de la Nación que lleve a cabo. Si yo digo eliminar en una tabla de retención documental y llega al archivo y esa persona cree que ese documento no se debe eliminar, sencillamente no autoriza ese proceso y devuelve la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta que una cosa es la persona que hace la tabla de retención documental, la que toma la decisión de qué se va a hacer con dichos documentos y otra muy diferente, la persona que autoriza que se lleve a cabo ese procedimiento que se está pidiendo que se haga. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, me voy a adelantar un poquito y
ustedes Ustedes van a ir a la actividad número 5. Me voy a adelantar un poquito porque yo sé que esto lo dejo al final a explicar la actividad, ¿sí? Pero me voy a adelantar un tricito. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la actividad número 5. Vamos a abrirla. ¿Y cuál es la actividad del día de hoy? Entonces les voy a resumir para no entrar tan al detalle y de pronto queden confundidos con lo que dice acá el documento. Se los voy a explicar más claramente. La actividad del día de hoy es ¿qué? ¿O es cuál? Deben pensar en una empresa ya existente en el mercado acá en Colombia. Cualquier empresa que a ustedes se les venga a la cabeza. La van a pensar. ¿Listo? Ya pensada la empresa, van a pensar, porque ahí dice crear, pero pues no es crear porque para mí es crear, es hacerlo, pero van a pensar en 5 tipos de documentos. 5 tipos de documentos que pues maneje la empresa. ¿Cuáles son los documentos básicos que maneja cualquier empresa de cualquier sector? Facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones, pedidos, cartas, memorandos, circulares, informes, actas, remisiones, ya llevo 10 ahí nombrados. Esto, ¿qué otro tipo de documento? Incapacidades, hojas de vida. Bueno, en fin, ya ahí les nombré 12. Seleccionan 5 documentos, ¿listo? De los cuales ustedes son los que van a trabajar en la plantilla de Excel. ¿Qué deben hacer en la plantilla de Excel? De acuerdo a la explicación que yo les voy a dar, por eso les digo, si quieren, pueden irlo desarrollando al tiempo que yo les voy explicando, o si no, así sea solo un documento, lo van haciendo para que lo tengan ahí de apoyo, para que puedan ir diligenciando los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Deben diligenciar la pestaña azulita del documento que están abajo, yo ahorita se las muestro, la pestaña azul que dice lista de documentos. Deben diligenciarla. Y la otra pestaña azul que dice instrumentos archivísticos. Deben diligenciarlos de acuerdo a la explicación que yo les dé. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador, en Excel. Solamente lo pueden hacer en Excel si lo van a hacer a computador. Si no lo van a hacer a computador, pues lo hacen manual, como ya lo dije. En unas hojitas bien bonitas pasan los cuadritos y lo diligencian a mano. ¿Listo? ¿Claro? Ok. Entonces, vamos a llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son las pestañas azules que yo les digo? Ustedes pueden ver acá abajo, si ve que hay 2 pestañas que están resaltadas con azul. Ustedes dan clic sobre esas pestañas y pueden ver que las plantillas están desocupadas, ¿cierto? Aquí es donde deben hacer la actividad los que la van a hacer a computador. ¿Listo? En esas 2 pestañas azules, que son las que están las plantillas desocupadas. ¿Qué pasa con las otras plantillas? Pues son las del ejemplo. Por eso es ejemplo, lista de documentos, ejemplo, instrumento archivístico. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Espérenme que acá. Entonces, vamos a empezar. Entonces, espero que de pronto las personas que van a hacerlo, digamos, como al tiempo conmigo, estén ya listas. ¿Esto por qué se agregó? Entonces, ustedes, ya les voy a mostrar. Ustedes pueden ver esta. ¿Qué pasó?
Lo que sea. Sí, sí. Ahora sí. Ustedes pueden ver esta que dice ejemplo de lista de documentos. Ya la limpié porque voy a hacer el ejemplo con ustedes. Y se van a la pestaña que ustedes deben hacer y se pueden dar cuenta que es la misma plantilla. ¿Sí ven? Es la misma plantilla, sino que pues desocupada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan observar mejor lo que estoy haciendo. Entonces, pero antes de eso, esto es una lista de documentos, una plantilla de lista de documentos, pues como su palabra lo dice, es donde se listan todos los documentos que se encuentran en la empresa. ¿Listo? Aquí abajito a mano izquierda hay un recuadro pequeño que dice código de la serie y serie documental. Ahí vamos a colocar los tipos de documentos. Entonces, la plantilla de lista de documentos tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. ¿Listo? El recuadro de abajo tiene solamente 2 columnas, como ya lo dije, que es el código de la serie y serie documental. Entonces vamos a ir a ese cuadro pequeño. ¿Listo? Que está acá abajito. Es el primero que vamos a diligenciar. ¿Ahí lo ven bien o lo agrando un poco más? Ok. Entonces, en la columna que dice serie documental, van a colocar los tipos de documentos que pensaron, los 5 tipos de documentos que pensaron. ¿Listo? Entonces, en mi caso voy a colocar facturas de venta. Voy a colocar actas. No, no voy a colocar cotizaciones. Y voy a colocar pues no me viene nada ahorita. Lo voy a hacer el ejemplo con 5 tipos de documentos. Ustedes llenan esto con 3, perdón, voy a hacerlo. Ustedes llenan los 5 espacios, ¿listo? Entonces, en código de serie, ¿qué va? Código de serie va un código que identifique ese tipo de documento. ¿Listo? Lo van a hacer y lo van a hacer de 2 dígitos, perdón, 2 dígitos, ¿listo? Entonces, número que ustedes quieran colocarle, porque pues no me voy a poner a que ustedes busquen por internet, de acuerdo a la empresa Papelería MG, cuál es el código de las facturas de venta según esa empresa. No, ¿listo? Entonces, ustedes van a crear ese código de 2 dígitos. Entonces, yo voy a colocar acá 23, 14 y 16. Listo. Ya creé los códigos. ¿Claro hasta ahí? Ok. Ya tenemos el primer cuadrito. Usted lo pueden hacer con 3 documentos mientras, o si no con uno, mientras hacemos el ejemplo y ya cuando llegue el tiempo de hacer su actividad, lo hacen con más calmita. ¿Listo? Ahora, como ustedes pueden ver, ese cuadrito que acabamos de hacer tiene los mismos colores de estos 2 cuadros, ¿cierto? De acá arriba. Entonces, esa información que colocamos allá la vamos a pasar acá. Entonces, voy a colocar facturas de venta, código 23, código 14, cotizaciones, código 16, actas. Listo.
Ya diligencié 2 columnas de esa plantilla de lista de documentos. Ahora, ¿qué va acá en esta primera columna que dice ítem? Van a enumerar los documentos 1, 2, 3, 4, 5 en el caso de ustedes. En el caso mío, pues solamente es el 3, porque estoy haciendo 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué va acá en el área? En esta otra columna que dice área, va a ir el departamento o el área a donde pertenecen esos tipos de documentos. Ejemplo, el área de facturas de venta. ¿Cuál es? Contabilidad, ¿cierto? El área de cotización, ¿cuál cree que puede ser? Comercial. Y el del actas administrativo o administrativa. Administrativa. Le veía muy cortica. ¿Listo? Ustedes enfocan si son hojas de vida, si son incapacidades, si son permisos, pues hacen parte del área de recursos humanos. Si son facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, pues hacen parte de contabilidad. Si son remisiones, cotizaciones, todo eso pues hace parte del área comercial. ¿Listo? Entonces, administrativo, informes, actas, cartas, pues hacen parte del área administrativa. Si son, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si llegara el caso que les dé por, digamos, colocar algunos documentos legales, pues hace parte del área jurídica, ¿sí? Entonces, a eso me hace referencia esta partecita. En la subárea, ¿qué iría? La mayoría de empresas pues no manejan ese tipo de subárea o puede llegar que en algún departamento exista una subárea que se enfoca solamente en algún tipo de documento. Por ejemplo, en contabilidad, en algunas empresas, no en todas, existe la área que maneja solamente las facturas. ¿Alguien sabe cómo se llama esa subárea? Ajá, facturación. A veces cuando uno va y, ay, es que necesito, vaya facturación, ¿sí? Es la encargada solamente de manejar las facturas. Si la hay, si no, pues sencillamente van a colocar la misma área. Por ejemplo, en comercial voy a colocar que la subárea es comercial porque no tiene una subárea. En administrativa voy a colocar administrativa porque tampoco tiene una subárea. Lo hice con contabilidad como para dejar el ejemplo, ¿listo? Si no quieren colocar en contabilidad una subárea, pues sencillamente colocan en subárea contabilidad igualmente. ¿Listo? Ahora, vamos con esta columna que es muy importante. Entonces, la voy a agrandar otro poquito porque necesito que vean mucho mejor esta parte. Entonces, aquí, en nombre del documento o subserie documental, dice lo siguiente, que la subserie documental es la clasificación y organización de los tipos de documentos, o sea, de estos que están acá. Estos que tengo acá rellenitos de amarillo. Es la clasificación de esos tipos de documentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer un grupo de esos tipos de documentos. Porque cuando yo hablo facturas de venta, estoy hablando de todas las facturas de venta de la empresa, tanto las que se hicieron hace 3 años como las que se están elaborando el día de hoy, 3 de marzo del 2023. ¿Sí?
Entonces estoy hablando en general de todas las facturas. Pero ¿qué necesito en esta lista de documentos? Extraer un grupo específico de esos tipos de documentos. ¿Cómo lo hago? Entonces, puedo utilizar años, meses, años, meses, bimestres, semestres, trimestres, bueno, en fin, lo que quieran manejar. ¿Cómo lo van a hacer? De la siguiente manera. Ejemplo, yo voy a colocar facturas de venta del año 2019. Extraje un grupo. ¿Cuáles? Solamente las facturas del año 2019. Solo esas las necesito. ¿Listo? En cotizaciones. eh, cotiz- cotizaciones. Ojo, enviadas, porque pueden ser recibidas. Entonces, enviadas en enero de 2023. Otra, otro tipo de, acá por ejemplo nombré solo un mes, solo enero del 2023, solo eso. En actas voy a colocar actas de reunión del primer bimestre del 2023. ¿Cuál es el primer bimestre del 2023? Pero ¿cuál fue el primer bimestre? Enero y febrero. Bimestre quiere decir dos, trimestre 3 y semestre 6. ¿Listo? Entonces, bimestre, enero y febrero del 2023. Pueden colocar actas de reunión de enero y febrero del 2023 o del primer bimestre del 2023. Lo pueden colocar de las dos formas. ¿Listo? Entonces ahí ya hay ejemplo de año, de mes o de un periodo, que en este caso es bimestre. ¿Listo? Pues, ojo, tienen que haber terminado. Por ejemplo, ustedes no pueden decir facturas de venta del mes de marzo. No, ustedes no pueden decir del mes de marzo porque mes de marzo solo llevamos 3 días. Tiene que haberse, ese periodo tiene que haberse terminado ya. ¿Listo? Porque si, por ejemplo, si estuviéramos a 26 de febrero, pues yo no puedo decir del primer bimestre porque sencillamente febrero no ha terminado. ¿Sí? Entonces tienen, así estén en el último día, no pueden hacer eso porque sencillamente no ha terminado ese periodo que ustedes están nombrando ahí. Entonces ya tiene que haber terminado, ya tienen que haber, digamos, como cerrado ese, digamos, ese periodo para poderlos nombrar acá. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta otra parte. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ok. ¿Todo claro, chicos? Buenos días. El código de serie se creó. Ustedes lo crean porque, pues, o sea, es un poco complicado, digamos, ponerse en ustedes a buscar por internet de la empresa X que pensaron, ponerse a buscar en internet a ver si sale cuáles son los códigos que tienen a cada tipo de documento dentro de esa empresa. Entonces lo van a crear. Lo más común es que es de 2 dígitos no más. ¿Listo? Ahora vamos
Entonces ya tenemos estas 5 columnas, 6 columnas diligenciadas, nos faltan estas últimas 3, que es ciclo vital del documento, conservación del documento y grado de frecuencia y o utilización del documento, o sea, el grado de consulta de los documentos. ¿Listo? Entonces, ojo, para ustedes no tienen que hacer este cuadrito, pero no lo tienen que hacer, ¿listo? Hasta aquí para yo podérselos explicar. Entonces, nosotros vimos el ciclo vital del documento el primer día, ¿cierto? Vimos que existe el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. ¿Qué pasa con los documentos que se encuentran en el archivo de gestión? ¿Qué pasa con los documentos en el archivo central? ¿Y qué documentos son los que se guardan en el archivo histórico? Porque recuerden que por ahí el 97-98% de los documentos llegan solamente hasta el archivo central, porque al archivo histórico solamente pasan los que son de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese ciclo vital que se encuentra ahí, el grado de la conservación de esos documentos que se encuentran en cada tipo de archivo es la siguiente. Los documentos que se encuentran en el archivo de gestión, la conservación es útil porque son documentos que no han terminado con su trámite. ¿Listo? Y por ende el grado de frecuencia es activa, porque recuerden que son documentos que se están consultando frecuentemente, ya que pues no han terminado con su trámite. Ya cuando el documento termina con su trámite, pasan a guardarse en el archivo central. Cuando pasan a guardarse en el archivo central, la conservación de esos documentos pasan a ser importantes porque deben permanecer allí guardados por un tiempo determinado y cumplir con su ciclo vital. ¿Listo? El grado de frecuencia de esos documentos ya guardados en el archivo central, pues se hace semiactiva. O sea, ya no se consultan con la frecuencia que se hacían cuando estaban en el archivo gestión. Ya es mucho más baja que en el archivo de gestión, ya que pues son documentos que no se necesitan, que sencillamente pues se guardaron ya porque deben cumplir con un ciclo de vida allí guardados. ¿Listo? Y con relación al archivo histórico, pues ya la conservación, como ya lo hemos dicho, es de vital importancia, es vital. Y el grado de frecuencia de consulta es inactivo, porque recuerden que yo les comenté que los documentos que se guardan en el archivo histórico prácticamente no se consultan, no se están revisando, no se están mirando, no se están sacando de allá del archivo histórico, sino sencillamente están allá guardados como digamos, como si fueran tipo como un museo. Allá quieticos, déjenlos allá quietos, que esos deben permanecer allá guardados. Si se llegasen a consultar, es por ahí por ahí una vez cada 2, 3 años, cuando llegase el caso que se necesite alguno de los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, aquí en la lista de documentos, solamente en ciclo vital, solamente puede aparecer archivo de gestión y archivo central, no más. No pueden aparecer archivo histórico, porque el archivo histórico solamente se guardan los documentos cuando estos ya se tomó la decisión en la tabla de retención documental de conservarlos para siempre. De resto, no pueden estar en el archivo histórico. ¿Listo? Entonces, acá solo archivo de gestión o archivo central, nada más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino en dónde están guardados? Si en el archivo de gestión o archivo central. Pues en la fecha que colocaron aquí, en nombre del documento o subserie documental. Si yo tengo un documento que dice del año 2017, pues ¿dónde debería estar ya guardado ese documento?
¿Dónde creen que debería estar guardado? En el archivo central, porque ya cuántos años pasaron. Porque si está todavía en el archivo de gestión, pues eso ya deja mucho que decir de lo eficientes que son en la empresa con respecto a ese tema. Porque 17, como 5 años, y todavía está en el archivo de gestión. Entonces, ¿qué lo determina? Pues este tiempo que ustedes pusieron acá en esta partecita. ¿Listo? Entonces, ejemplo, facturas de venta del año 2019. ¿Dónde está? Guardado. En el archivo de gestión, en el central, porque son del 2019. O sea, hace 3 años. Central. Central. Cotizaciones enviadas en enero del 2023. ¿En cuál? En gestión. Si son muy eficientes con respecto a llevar a cabo las cotizaciones, pues pueden ya estar en central, pero lo más probable es que esté en gestión todavía. Y actas de reunión del primer bimestre del 2023. ¿En qué archivo? Gestión. Ojo, vuelvo y repito, aquí en el ciclo vital del documento solamente puede aparecer archivo central o el archivo de gestión. El histórico no. ¿Por qué? Porque eso solamente pasa al momento en que ya en la tabla de retención documental, que es lo último que vamos a ver hoy, se toma la decisión de conservarlo para siempre. Allí es donde pasan a guardarse en el archivo histórico. De resto, no. Entonces, no debería estar o no debería aparecer aquí. ¿Listo? Entonces, y las otras dos columnas se diligencian de acuerdo a la información que tenemos aquí abajito. Entonces, archivo central, conservación del documento. ¿Cuál es la conservación del documento en el archivo central? El cuadrito de acá abajo. Sí, señora, importante. Y la frecuencia semiactiva. De gestión, conservación, útil y frecuencia activa. Igual coloca acá, útil y activa. No es nada difícil, ¿cierto? Entonces, ya quedó el cuadro diligenciado. Se lo voy a poner chiquitico para que lo puedan ver. Venga, a ver, lo coloco en 90. Listo. Quedó ya el cuadro diligenciado en su totalidad. No es, digamos, algo como del otro mundo, no es tan, digamos, tan complicado, es más como ponerle más sentido a lo que estamos llenando. ¿Listo? Entonces, es eso. Quedó acá ya el cuadro diligenciado, ya hicimos la primera parte que es la lista de documentos. Ahora vamos al otro cuadro, que es el cuadro de clasificación documental. En este cuadro de clasificación documental, ¿qué se hace? Se va a colocar o se va a pasar la misma información que está en el otro lado, pero con un pequeño detalle. Ustedes pueden observar acá y la mayoría de las columnas ya las tenemos, ¿cierto? Ya tenemos aquí que es el ítems, que es 1, 2, 3. El área ya la tenemos. El código de la serie ya la tenemos. La serie documental ya la tenemos. Y la subserie documental, que es el mismo nombre del documento, ya lo tenemos.
¿Qué es lo que no tenemos de esta tabla? Código del área y código de la subserie documental. Es lo único que no tenemos. De resto, ya el resto de la información ya la traemos del otro cuadro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a traerla. Entonces, contabilidad. Entonces, voy a colocar acá contabilidad. Está como pequeña esta letra. A ver. El código de la serie, ¿cuál es? 23 facturas de venta. 23 facturas de venta. Y la subserie documental es facturas de venta del año 2019. Listo. Y así hago con los otros documentos. Paso la información. ¿Claro? Así que de esta manera pues me rinde mejor. Ay, pero el problema es que ya. Entonces pasan la información que está pidiendo el otro cuadro a este otro cuadrito. Y aquí que para agrandar esto, vean. Listo. 12 cotizaciones. Listo. Y el último. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro, chicos, de lo que acabamos de hacer? Ok. Entonces, como los dos recuadros amarillos o las dos columnas amarillas son las que no tenemos, pues sencillamente vamos a diligenciarlas. ¿Listo? Entonces, en la primera que dice código del área, pues es darle un código al área de donde pertenecen esos documentos. Igualmente que como hicimos en el código de la serie, lo van a crear ustedes porque pues no se van a colocar por internet a buscar cuál es el código del área de recursos humanos de la empresa Pepito Pérez Limitada. ¿Sí? Eso de pronto hasta ni aparezca por internet. ¿Listo? Entonces ustedes le van a dar un código. Esos códigos normalmente son de 3 dígitos, ¿listo? Entonces los van a diligenciar 206, 314, 128, listo. Un código para cada área, ¿listo? De 3 dígitos. Y ya quedó diligenciado la parte del código del área. Ahora vamos al código de la subserie. Lo agrandé porque necesito que lo miren bien. ¿Cómo se crea el código de la subserie? Con respecto a la subserie documental. ¿Listo? Entonces, ejemplo, el primero dice facturas de venta del año 2019. Entonces, ¿cuál es el código que voy a crear? Entonces voy a decir, puedo colocar facturas.ventas
2019. Voy a hacer así. El código debe ser conforme al nombre de la subserie documental. No es que me van a colocar R en facturas de venta al año 2017. Van a colocar RPT 470. O sea, ese código a mí no me dice nada. ¿Listo? Entonces, van a crear el código conforme a lo que dice en la subserie documental. ¿Listo? Uno más corto puede ser facturas de venta 2019. Así. Entre más sencillo el código, mucho más fácil es de grabárselo, digamos, uno en la cabeza cuando vaya a ir a buscar algún documento, ¿cierto? Porque si es el código súper largo, pues ¿qué le toca a uno? Escribirlo en un papel o escribírselo en la mano para poderlo irlo a buscar. ¿Listo? Entre más sencillo, mucho más fácil. Cotizaciones enviadas. Entonces, cotizaciones enviadas enero 2023. Listo. Actas de reunión. Actas. Pueden colocarle un puntico de reunión como para separar, igual que en cotizaciones. Entonces, COT.E como para identificarlo. Este sí va a quedar un tricito más larguito. Entonces, ¿por qué se quedó más largo? Porque pues tengo que identificar cuál es el bimestre que me están nombrando. No puedo colocar 01 B larga, no, porque pues eso no es, ¿sí? Entonces, este guión o el menos que está entre el 01 y el 02 tiene que dar referencia a un rango, ¿sí? Entonces, del primero a febrero. Si es un semestre, entonces del 01-06, o sea, de enero hasta junio, ¿sí? Entonces es un rango. Esto es referencia a un rango. ¿Listo? El slash es para separar información. El guión es para identificar un rango. ¿Listo? Entonces, esta quedó más larguita por lo que tuve que identificar ese rango que me están pidiendo que es el primer bimestre. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, ¿claro o tienen alguna pregunta? Listo. Preguntas, chicos, porque ya casi que llegamos a la tabla de retención documental. Listo. Entonces, para diligenciar este cuadro pequeñito de aquí abajo, yo necesito que ustedes que seleccionen un solo tipo de documento que se encuentre en el archivo central. Solo uno. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hacia abajo, solo van a trabajar con ese documento. ¿Listo? Profe, es que yo tengo tres documentos que están en el archivo central. De los 5, pues solamente escoge a uno. ¿Listo? Solo escoge uno. Entonces, ¿dónde voy a mirar? Pues en la tabla anterior es donde me dice cuáles son los que están en el archivo central y cuáles son los que están en el archivo de gestión. Entonces, ¿cuál es el del archivo central? Las facturas de venta, ¿cierto? Entonces las voy a resaltar con este verde brillante. Y eso mismo voy a hacer acá. ¿Listo? Ese son el tipo de documento que está en el archivo central. Yo solamente tengo uno, pues ese es el que voy a seleccionar. Si ustedes tienen dos, pues seleccionan uno. Si tienen tres, seleccionan uno. No más, solo uno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Aquí, en este espacio, voy a agrandar esto para que lo vean bien. Me piden
que de ese documento coloque el, ok, que de ese documento escriba el código del área. ¿Cuál es el código del área de ese documento que seleccioné? 206. Entonces escribo acá 206. Escriba el código de la serie. ¿Cuál es el código de la serie? 23. Y que escriba el código de la subserie documental. ¿Cuál es? FV 2019. El que está resaltado, ¿listo? Listo. Ahora dice que debemos unir o combinar, acá colocan combinar, pero es más unir, estos tres códigos para generar este código principal que está acá, donde señala la flechita. Entonces es unirlo, es 206-23-FV 2019. ¿Qué me dice ese código? Me dice que son unos documentos que vienen de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del 2019. Eso es lo que me dice ese código. ¿Listo? No me dice nada más ni nada menos. Ahora, este código lo vamos a pasar a la tabla de retención documental. Se las presento. La tabla de retención documental. Ya se las pongo un poco pequeñas, más pequeña para que la puedan visualizar en su totalidad. Esto, espérenme que esto acá no va así. Como la tabla de arriba necesita espacio, por eso es que se agranda esto. Pero esto va así. Esto va un poquito más así. Listo. Les presento la tabla de retención documental. Ustedes van a su espacio, que donde tienen que diligenciar, bajan y ahí van a encontrar la tabla de ustedes para diligenciar. ¿Listo? Entonces, ¿qué muestra esta tabla de retención documental? Está el encabezado, que es la partecita de arriba, y toda la información de abajo, que es donde se toma la decisión de cualquier documento o documentos en general. ¿Listo? Entonces, les voy a comentar acá donde está este logo, que no voy a nombrar porque después no me dejan subir el video. Van a colocar el logo de la empresa que ustedes pensaron. ¿Listo? Ojo, la que ustedes pensaron, sea cual sea la empresa, van a colocar el logo. Eso es lo primero que deben hacer. Esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, se me subió, 4, 5 columnas, 6 columnas. Ay, ¿esto qué pasó? 5 y 6 columnas. ¿Listo? Las cuales una está dividida en 5 y la otra está dividida en 2. Ya les voy a explicar qué se hace en cada parte. Entonces vamos a empezar con el encabezado. Lo voy a agrandar acá un poquito. Entonces ya como les dije, acá va el logo de la empresa que ustedes hayan pensado. Acá a mano derecha donde dice código lo van a dejar tal cual. Versión van a colocar 01. En la fecha van a colocar la fecha del día de hoy, o sea 03. La pueden colocar corta. O la pueden colocar larga, que es 03, y escriben marzo
y del 2023, ¿sí? De 2023. Acá donde dice página 1 de 1 la dejan así, no van a corregir nada. Aquí donde dice hoja 1 lo van a dejar así. Aquí hay algo escondido, hoja de 1 de 1. No sé por qué lo colocaron así. Voy a haber ido más allá. Listo. Entonces, ahora, debajo del logo de aquí, abajito dice entidad productora. Van a colocar el nombre de la empresa que ustedes pensaron. ¿Listo? Donde dice entidad productora. Al frente, al otro extremo, donde dice código, van a colocar un código de gerencia. Digamos que es el código de gerencia. Yo voy a colocar 306. El código de gerencia, entre comillas. ¿Listo? Abajo donde dice entidad productora, dice oficina productora. En este caso, van a colocar el área de donde viene ese documento. En este caso es contabilidad. Puede ser recursos humanos, puede ser administrativo, comercial, el que ustedes hayan escogido. De donde vengan los documentos que ustedes escogieron del archivo central. ¿Listo? El documento que ustedes escogieron. Y al frente, al otro extremo, está el código, que pues van a colocar el código que ustedes le dieron a esa área. En mi caso es el 206. En mi caso es 206. Y listo. Quedó el encabezado diligenciado. ¿Listo? No es nada más. Ahora, ¿qué va acá en este cuadrito? Entonces, aquí en código van a colocar el código que se hizo acá, este código. 206-23-FV 2019. Ese es el código que va en la tabla de retención documental. ¿Listo? En la serie y tipos de documentos van a colocar la subserie documental. ¿Cuál es la subserie documental? En este caso, facturas de venta del año 2019. ¿Listo? Pues voy a colocar acá esa información. ¿De dónde viene ese archivo? ¿Del archivo de gestión o central? Central. Entonces, sencillamente coloco una X. ¿Qué son todas estas letras que están acá? Ay, Dios mío, ¿por qué me sube? ¿Qué son todas estas letras que se encuentran acá? OC, CT, ES, MS. Todas las convenciones se encuentran aquí abajito en el cuadro. ¿Listo? Entonces, OC significa original o copia. ¿Listo? Entonces, ¿qué son esas facturas? Original. Lo escriben en singular. Profe, es que son varias. No, lo escriben en singular porque así es que está escrito aquí en la convención. En la convención no está escrito originales, no, dice original. ¿Listo? Entonces colocan original. O, llega a ser el caso, copia. ¿Listo? ¿Qué significa CT? CT dice conservación total. Esta opción o esta decisión, llegará el caso que yo la tome y marque una X ahí, es donde yo voy a tomar la decisión de guardarlo para siempre. Y es ahí donde el documento se pasa a guardar al archivo histórico. Llegará el caso que yo tome esa decisión ahí en la disposición final. ¿Listo? Estas son las opciones
se tiene para tomar la decisión de qué se va a hacer con un documento. Esta que dice aquí, disposición final. Entonces está la conservación total, que es en el caso que el documento se vaya a guardar en el archivo histórico, se marca esa opción. Está la eliminación, que es destruir el documento. Escaneo, que es la ES, que es pues escanear el documento para digitalizarlo. La microfilmación, que es la M, ese es un proceso que se le hace a los documentos o se le hacía porque ya pues no se le hace o casi ya no se lleva a cabo ese proceso porque eso se hacía anteriormente porque no existía lo del escaneo. Hoy en día existe escanear los documentos, pues entonces esa microfilmación se lleva a cabo, se hace, pero no con la frecuencia con que se hacía anteriormente. ¿Qué es la microfilmación? La microfilmación es un proceso que se le hacen a los documentos que es como tomarle una foto. Se hace con una máquina especial donde se le coloca un rollo fotográfico grande a la máquina, que en ese rollo puede tomar aproximadamente unas 2.500, 3.000 fotos. Y es una máquina como tipo de un microscopio, más o menos, donde la parte de arriba es donde se coloca la cinta fotográfica o el rollo fotográfico y tiene como tipo una lupa, sí, una lupa. Abajo, sobre la mesa, está como un vidrio donde se pasan los documentos y por debajo de ese vidrio está como la cámara fotográfica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno pasa la hoja sobre ese vidrio y la cámara va tomando la foto y la va guardando en el rollo fotográfico que se encuentra arriba. Entonces se van pasando las hojas y van tomando las fotos. Ya cuando termina, se revisa ese rollo fotográfico y se revisa, mejor dicho, hasta lo más mínimo para ver la calidad de las imágenes que quedaron allí guardadas. Si llegase el caso de que una imagen haya quedado mal tomada, pues sencillamente pues se pierde todo el rollo fotográfico, ¿sí? Porque la forma de guardarlo es en ese rollo fotográfico. Si tú quieres mirar un documento que se encuentra en ese rollo fotográfico, sencillamente se hace en una máquina, en un aparato similar a los que tienen los médicos en los consultorios para ver las radiografías, más o menos así, pero en una máquina especial que se proyecta en una pantalla de computador y tú puedes proyectar esa imagen del rollo fotográfico y verla mucho más grande y poderla leer y todo eso. Listo, entonces eso es la microfilmación. Y la opción de selección, que es la S, es una opción poco común y que poco se utiliza, pero está ahí porque llegase el caso que pase, se tenga esa opción. ¿Cuándo se marca esa S? Cuando el documento ya terminó con su ciclo de vida o su ciclo vital, toca hacerle la tabla de retención documental, toca tomar una decisión, pero no se sabe qué se va a hacer con ese documento o esos documentos. Entonces se marca ese, que es selección, y esos documentos vuelven al archivo central, ahí como en stand-by, a esperar a mirar qué se va a hacer con ellos, ¿sí? O sea, no empieza su ciclo vital otra vez, no, sino que quedan ahí como arrinconados, digámoslo así, en un espacio, a esperar a ver qué se va a hacer con ellos. ¿Listo? Y está la opción, y está, digamos, perdón, la columna de procedimientos, que es donde ustedes van a redactar muy minuciosamente y muy claro qué es lo que ustedes desean
que se haga em, en esa tabla de retención documental, que se hagan esos documentos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a diligenciar esta tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, ya colocamos el código, ya colocamos las facturas de venta del año 2019, ya colocamos que vienen del archivo central, que son las originales. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿La voy a conservar en su totalidad? ¿Unas facturas de venta del año 2019? ¿Sí o no? No, porque son unas facturas como cualquier otra. ¿Las elimino? ¿Por qué no? ¿Por qué no las elimino? Sí, exactamente, porque mínimo deben permanecer 5 años guardados en el archivo central. Entonces, no puedo pedir que las eliminen, porque donde pida que las elimine, la persona encargada de autorizar este proceso me va a decir, no señora, usted no puede pedir eso, y me devuelve la tabla de retención documental y tengo que volver a hacerla. ¿Listo? ¿Puedo pedir que las escanee? Voy a pedir que las escanee. Microfilmación, como ya les dije, pues casi no se utiliza porque si ya las voy a escanear, ¿para qué las voy a hacer el proceso de microfilmación? Y pues las empresas poco ya utilizan este método. ¿Y selección? No, porque pues todavía no es que tenga que tomar sí o sí una decisión porque todavía no ha terminado con su ciclo vital, ¿cierto? Entonces, voy a pedir que las escaneen. Hágame un favor, vayan adelantando trabajo y me van escaneando esas facturas de venta del año 2019. Eso es lo que le estoy diciendo a los señores del archivo. Entonces, aquí muy claramente tengo que redactar qué es lo que necesito que hagan. Entonces, voy a empezar. Ay, Dios mío, pero ¿qué hice? Estaba acá. Se llevan las facturas de venta del año 2019 originales, acá sí puedo hablar en plural, coma, del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Eso es lo único que estoy pidiendo que haga. Ojo, son facturas de venta del año 2019 que son las originales que vienen del archivo central. Por favor, háganle el proceso de escaneo para que las digitalicen. Listo. No tengo que escribir nada más. Si llegara el caso, un ejemplo, es un ejemplo, ojo, que aquí no sean facturas de venta del año 2019, sino del 2017. Sí, ya pasaron 5 años, sí, ¿cierto? Y pido acá que las escaneen y las eliminen. Es un ejemplo, ¿no? Entonces digo, se llevan facturas de venta del año 2019 originales del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización y posteriormente se eliminarán.
o llevar a eliminación o como lo quieran escribir. Listo. Hazme un favor, después de que las escaneen, las digitalicen, por favor, las eliminan, las destruyen. ¿Listo? Entonces tienen que ser como claros en esa partecita. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá abajito donde dice firma de responsable? Pues entonces aquí van a colocar el nombre de ustedes, que es la persona que diligencia la tabla de retención documental. En mi caso, Luisa Rosales. Y en fecha, pues van a colocar la fecha del día de hoy. ¿Listo? 03/03/2023. Listo. Quedó diligenciada la tabla de retención documental. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok. Gracias, Natalia, señor Oscar, Magda. ¿Quién fue el que envió Ludi? No sé quién fue el que envió el de las manitos así. Listo. Entonces, eso que acabamos de hacer es lo que ustedes deben hacer en esta tabla y en estas otras dos tablas. ¿Listo? Entonces, ya les voy a volver a repetir qué es lo que deben hacer, como por protocolo. Igualmente tienen que hacer la pregunta, contestar la pregunta que está para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, igualmente ya se las voy a activar. Pregunta. Entonces, pregunta, último esfuercito. Última pregunta. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes para el día de hoy? Entonces, vamos a ver aquí. Y deben hacer. Pregunta número 5. Y la actividad número 5. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué dice la pregunta número 5. Damos clic sobre pregunta número 5. Vamos donde dice ver pregunta. Y dice, ¿en qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicado? Sucede. Recuerde, en internet salen muchas fechas de 1970 y yo no sé dónde, 1960 y yo no sé dónde. Recuerden que yo a ustedes el primer día les hablé sobre eso y creo que pues deben tenerlo por ahí anotado, ¿no? Entonces, ¿en qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? También se los hablé el primer día. ¿Listo? Entonces, si no recuerdan, pues ahí está el video para que lo vean y puedan recordar esa partecita. Está el cajón de su respuesta. Redactan su respuesta. Cuando terminen de redactar, le dan clic en el botón de entregar verdecito que se encuentra acá. ¿Listo? Pregunta contestada. Primera entrega hecha. Vamos para la actividad. Dan clic sobre actividad. Número 5. Van donde dice ver tarea. Se abre la tarea. Y se encuentra el documento adjunto, que fue el que les mostré ahorita, que dice la actividad que deben hacer. Se las voy a volver a repetir, de pronto para los que no estaban al principio. Dice actividad número 5. Entonces, en pocas palabras,
porque es que a veces me pongo a leer y lo que pasa es que se enreda. Deben pensar en una empresa existente ya en el mercado acá en Colombia. Cuando ya tengan pensado la empresa, van a pensar en 5 tipos de documentos, entre los cuales puede ser cartas, memorandos, circulares, informes, actas, facturas de venta, facturas de compra, remisiones, pedidos, permisos, incapacidades, hojas de vida, cotizaciones, ya llevo como 13, más o menos nombrados. Escogen 5 tipos de documentos. ¿Y qué deben hacer? Diligenciar los cuadritos que se encuentran desocupados en el Excel, que se encuentran en las pestañitas azules de ese Excel en la parte de abajo. Y una se llama lista de documentos y la otra se llama instrumentos archivísticos. Recuerden, en el Excel, en la parte de abajo, hay 2 pestañas azules. ¿Listo? Esas son las que están con las plantillas sin diligenciar. Las deben llenar con la información de la empresa que ustedes pensaron, los documentos que pensaron y eso. Lo pueden hacer a computador, que es en el Excel, o a mano, pues sencillamente pasan los cuadritos y los diligencian a mano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro, chicos? Listo. Igualmente, pues alguna pregunta, duda, pues acá yo voy a estar conectada, voy a estar acá pendiente. Ustedes me dicen, profe, me llaman, ¿no? Profe, porque pues yo voy a estar en la otra página calificando y pues si me escriben por el chat, pues por ahí me daré cuenta, por ahí como a los 10, 15 minutos que me escribieron por el chat. Entonces, por favor, me interrumpen, me dicen, profe, tengo una pregunta. Entonces yo me vengo acá a la página del Meet, abro el micrófono y me hacen ustedes la pregunta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, ya les iba a hablar de eso, Diana. Entonces, con respecto al tema de la actividad de entregas, no tienen preguntas, ¿cierto? Entonces voy a dejar acá de proyectar y les voy a hacer 2 avisos parroquiales. Primer aviso. Con respecto al certificado, el certificado se genera aproximadamente entre 1 o 2 semanas. ¿Listo? Deben haber terminado las 12 actividades para que les puedan generar el certificado. Las 12 completicas. Si les falta una pregunta, no les van a generar el certificado. ¿Listo? Entonces, todo completico. Entre 1 o 2 semanas. Ese certificado les va a llegar al correo institucional. O sea, este correo por donde entraron al Classroom, por donde entraron aquí al Meet, al correo institucional. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, cuando les llegue ese correo con el certificado, sacar ese certificado de ese correo. ¿Cómo lo sacan? Descárguenlo y guárdenlo en el computador, descárguenlo y lo imprimen, descárguenlo y se lo envían por el WhatsApp, descárguenlo y se lo envían al correo personal para que lo tengan allí guardado. ¿Por qué? Les digo que tienen que sacar ese certificado de ese correo institucional porque el correo institucional aproximadamente entre 1 o 2 meses se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese certificado pues quedó ahí en ese correo y se perdió. ¿Listo? Entonces, y de ahí pues si ustedes los necesitan con urgencia y de ahí a que ustedes pidan una copia y todo eso, pues se les va a demorar y no se lo van a tener de un día para otro. Entonces, pues es mejor para evitar complicaciones, complicarse en la vida y todo eso, pues hagan lo que les comento. ¿Listo? Alguna de esas opciones hagan. ¿Listo? Pues lo más seguro es de pronto que se lo envíen al correo personal para que lo tengan ahí o que lo impriman y cuando lo necesiten van y le sacan una copia. ¿Listo? Entonces, eso. Eso con respecto al certificado. No sé si tienen alguna pregunta, duda.
plazo hoy hasta medianoche. ¿Listo, Oscar? Hoy hasta medianoche entregar todas las actividades, las 12. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Em, no me han dicho nada, esperen, miro acá en el celular, en el WhatsApp. No, no me han dicho nada. Pero normalmente, esperen, miro acá en el otro lado, si hay algo. Mm, siempre hacen a veces lo hacen, a veces no lo hacen una como encuesta, una evaluación de satisfacción, ¿sí? No es de conocimiento, sino una evaluación de satisfacción. A veces la publican en el Classroom, a veces la envían al correo institucional, que es para que ustedes se unan a un Meet y llenen un formulario, una encuesta de satisfacción con respecto al curso, qué les pareció y todo eso. Entonces, para que estén pendientes, ya sea del Classroom, ya sea el correo institucional, perdón, y puedan diligenciar esa encuesta, que pues es muy importante por parte de nosotros, porque es una estrategia que se utiliza para de esa manera mejorar los procedimientos internos en el instituto. ¿Listo? Entonces, por favor, si llegase el caso que pase, diligenciar ese formulario para pues tener en cuenta mucho las opiniones de ustedes. ¿Listo? Entonces, esos eran los dos anuncios parroquiales. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al certificado o todo está claro? Ok. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar. Por ahí en 1 o 2 semanas estén pendientes del correo institucional para que lo descarguen. ¿Listo? Entonces, no siendo más, damos por terminada la grabación, nos quedamos aquí conectaditos para si surge alguna pregunta o duda con respecto a la actividad, me la puedan hacer y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? Les colaboro ahí haciendo la actividad. Entonces, chicos, fue un placer haber estado con ustedes esta semana. Espero que pues de pronto los pocos conocimientos que adquirieron en este curso les pueda servir en un futuro, en su vida laboral, que por allá se acuerden, cuando de pronto los pongan a archivar, se acuerden, ay, eso fue la profe Luisa que me lo enseñó. Entonces, y pues nada, fue un placer y espero que este año esté muy bendecido, este mes esté muy bendecido para ustedes. ¿Listo? Que tengan un feliz fin de semana. Señora, no, ojo, tanto en la tabla de lista de documentos como en la lista de documentos, en el primer cuadro, ustedes van a seleccionar solo uno, solo una franja, solo un documento que se encuentre en el archivo central, ¿cierto? Ya lo seleccionaron. Pasan al cuadro de clasificación documental y van a seleccionar ese mismo que seleccionaron en el cuadro anterior, solo uno. ¿Listo? Y con ese van a trabajar el cuadrito pequeñito que está abajo donde piden todos los códigos y la tabla de retención documental. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo van a hacer una tabla de retención documental. Así tengan 3 documentos en el archivo central, van a seleccionar solo uno y con ese van a hacer la tabla de retención documental. ¿Listo? ¿Del central? No. Listo. Entonces solo seleccionas uno. ¿Listo? Eh, bueno, Carmen Lidiana, cuéntame. Ese documento que descargaste,
en la parte inferior tiene dos pestañas azules. Tú me estás hablando del Excel, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ojo, los que están en la pestañita acá abajo en azul, en este caso como yo estoy en línea, pues solamente sale una franjita azul pequeña. Pero si estás en el Excel del computador, pues te va a aparecer toda la pestaña pintada de azul. Entonces, estos cuadros que están desocupados es donde ustedes deben hacer la actividad. ¿Listo? Es donde deben hacer ustedes la actividad. Por eso están desocupados. ¿Listo? No. Ponme acá. En la lista, en el primer cuadro, que es la lista de documentos, pues tú haces con los 5 documentos, ¿cierto? En la otra pestaña que es, dice instrumento archivísticos, que está el cuadro de clasificación documental, pues diligencias con los 5 documentos. ¿Listo? Pero cuando vas a pasar acá la información donde en este cuadro pequeñito de abajo, que dice código de área, código, bueno, dependencia dice, pero pues es el área, código de la serie, código de la subserie documental, y está este cuadro azul que dice grande código. Ahí es donde tú vas a seleccionar solo un documento que se encuentre en el archivo central, solo uno, para diligenciar este cuadro pequeñito y la tabla de retención documental. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Igualmente ya les comparto el video para que le peguen una repasadita y puedan hacer la actividad. ¿Listo? O lo van colocando y le van colocando pausa y van haciendo la actividad. ¿Listo? De a poquito. No se afanen que tienen de aquí hasta medianoche para hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿tiene alguien más o alguna pregunta, duda, inquietud? Magda. Ay. No, cuando lo citan a otros cursos, pues si llegara el caso, pues si no te llega un correo, pues sencillamente te llaman y te avisan, ¿listo? Bueno, igualmente. Hay poquitos, pero ahí de pronto que les sirva, ojalá en un futuro a todos. Algo así sea, mejor dicho, cuando estén organizando los documentos alfabéticamente. ¿Listo? Entonces hasta aquí dejamos la grabación. John Alex, John Alexander, perdón. Buenos días. ¿Cuáles? ¿Estas? Donde dice número, área. Sí, se diligencia normal. Esta información, por ejemplo, en este cuadro de clasificación documental, la mayoría de información, ¿se acuerda que les comenté? Ya está en el otro cuadro anterior, que fue el primero que diligencian, y lo único que no está aquí, lo único que no tienen de información son estos dos columnas, que son las que deben crear. De resto, solamente arrastran la información del otro cuadro anterior que hicieron, que es el de la lista de documentos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, entonces damos por terminados. Recuerden que hacen aquí alguna pregunta, duda, me hablan, prenden el micrófono, no les dé pena y por lo menos me dicen, profe, para así yo venirme acá y si algo, pues entonces me escriben por el chat. ¿Listo?
o si no, pues me hablan. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y fue un gusto haberlos conocido, chicos.